Hoy vamos a reflexionar sobre cómo podemos agregar energía de eternidad a nuestra situación laboral. Dice la Torá: y tomó Jehová Elohim a Adán y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y nos vamos a centrar en esa última parte de la frase. Lo puso para que lo cultivara y lo cuidara. Este texto nos enseña que en la concepción divina original, Adán no fue creado para estar sin hacer nada, como sentado bajo de un árbol ahí del jardín del Edén, sino que fue puesto en el jardín de Edén para trabajar, de acuerdo a las indicaciones de Jehová Elohim. Ese trabajar está codificado ahí en cultivar y cuidar el jardín. Por lo tanto, otro elemento muy importante en la felicidad personal es el trabajo que realizamos. Así como un elemento importante que vimos, fundamental, es la pareja, después vimos la familia, hoy día vamos a ver la parte del trabajo que hacemos. Trabajar en un estado mental desagradado es una fuente de amargura y frustración. Por eso hay que cuidar mucho esta área de nuestra vida y trabajar como personas libres, no con mentalidad de esclavo. Veamos un ejemplo. Lo vamos a ir haciendo a modo de historia. Supongamos, o como dicen los cuentos, había una vez una persona que está contenta y feliz con su trabajo. Le gusta lo que hace y puede poner sus talentos al servicio de los demás con el trabajo que realiza. Con el tiempo, la persona deja de cultivar su conexión con Elohim, hace mal uso del libre albedrío y deja entrar al adversario en su corazón. Entonces el ego, Satán, le comienza a sugerir pensamientos a la persona, como por ejemplo: este trabajo no es para ti, es poca cosa. Mira el trabajo de tus amigos, ese sí que es un trabajo de verdad. Podrías ganar mucho más dinero en otro trabajo. Es rutinario. Además, no brillas socialmente, etc. Como la mente de la persona estaba débil por su falta de cultivo espiritual, aceptó la insinuación del ego, le hizo caso y comenzó a generar pensamientos negativos sobre su trabajo. Generó pensamientos de envidia. Se comparó con los demás. El trabajo que tenía y que siempre le había gustado, ahora ya no le gustaba, porque lo encontraba poco comparado con el de sus amigos. Entonces su mente se envenenó con los pensamientos que él mismo se fabricaba a partir del pensamiento original del Satán. Con su mente contaminada por el ego, continuó haciendo su trabajo con un sentimiento de frustración que lo llenó de rabia, envidia, amargura y se victimizó, culpando a otros por su frustración. La culpa estaba en el modelo de la sociedad, o en los dueños de la empresa, o en sus compañeros de trabajo, o en la mala suerte, o en Elohim, y un largo etcétera. Porque el que elige victimizarse siempre encontrará a alguien a quien colgarle su propia responsabilidad. De esa forma, eliminó la eternidad de Netzach de su trabajo. Y la buena situación laboral que tenía se acabó. Y la felicidad que sentía cada día al hacer su trabajo se hundió
en la densidad de sus pensamientos que amargaron su corazón. Lo que había cambiado había sido su corazón, no su trabajo en sí mismo. Y aquí hay un punto central. En este personaje de la historia, su trabajo era el mismo, pero su corazón ya no era el mismo. Él había permitido que la semilla que había sembrado el Satán, él la hizo multiplicar, la multiplicó con sus pensamientos. Y lo que cambió en él fue su forma como empezó a mirar el trabajo más que el trabajo en sí mismo. Un día, esa persona se encontró con un sabio cabalista, el cual le preguntó: ¿por qué estás tan triste si siempre yo te veía tan feliz? Es que perdí la alegría en mi trabajo, le respondió la persona, y no sé qué hacer para recuperarla y mantener la felicidad permanente en el trabajo como lo tenía antes. El cabalista le respondió: haz lo siguiente y recuperarás la eternidad en tu trabajo. Escucha con atención estos principios para mantener la eternidad en tu trabajo. Primer principio: tienes que amar el trabajo que haces. Para amar el trabajo que haces, tienes que hacer lo que tu alma anhela, no lo que tu ego desea. ¿Qué es lo que tu alma anhela? Tu alma anhela que realices tu vocación o misión de vida. ¿Cómo puedo saber cuál es mi vocación o misión de la vida?, le preguntó la persona al cabalista. Tu vocación o misión de vida, le contestó el sabio, tiene que ver con tus talentos y con lo que te apasiona. Conócete a ti mismo, lo que más puedas. Hazte un experto en ti. Obsérvate, no solo externamente, sino sobre todo internamente. Presta atención a lo que piensas. Presta atención a lo que sientes. ¿Cuáles son tus pensamientos ahora? ¿Cuáles son tus sentimientos ahora? Todos los días dedica unos minutos para conocerte más a ti mismo. Porque el que se conoce a sí mismo, conoce todo el universo y a Elohim. Y eso es algo muy grande. Todos los días entra en tu habitación y obsérvate. Observa tu mundo interior. Observa lo que sentiste en el día de hoy. Conoce tus pensamientos. Pregúntate, ¿para qué eres bueno? ¿Qué cosas haces muy bien de manera natural? ¿Qué cosas te apasiona hacer? ¿Qué cosas te hace feliz hacer? ¿Qué cosas harías toda tu vida? ¿Qué cosa que haces con el corazón lleva alegría al alma de los demás? Cuando tengas las respuestas a estas preguntas, estarás muy cerca de la misión de tu vida. Pero una aclaración, le dijo el cabalista a la persona. Debes buscar en el lugar correcto. Estas respuestas las encontrarás en tu alma, no en la mente racional. Recuerda que el qué tienes que hacer en tu vida lo recibes desde la mente espiritual, la cual está conectada con Yeshua y con Elohim. Y el cómo tienes que organizarte lo planificas con la mente racional, la cual está conectada con el mundo material.
Recuerda que para vivir con sabiduría y alcanzar la felicidad, tu mente racional siempre debe estar al servicio de tu mente espiritual, no al revés. Es un principio de vida. Permanece alerta al adversario en todo momento, pues él no descansa. El Satán, ego, es una fuerza que actúa permanentemente en nuestra mente para desconectarnos de la luz, de modo que no hagamos lo que el Padre nos dice. El ego intentará que elijas un trabajo desde su lógica y desde sus criterios. Y estos criterios son la codicia de dinero, el deseo de reconocimiento y el deseo de poder. Mucha gente trabaja en lo que puede y se convence de que no puede salir de ahí. Mucha gente trabaja en lo que eligió, desde el ego, y puede conseguir éxito que proporciona el mundo. Y poca gente trabaja en su misión de vida. Por eso encontramos poca gente que es feliz y plena en su trabajo, que ama su trabajo, que se apasiona con su trabajo, que hace feliz a los demás con su trabajo y que perpetúa esa felicidad. Pero sí, encontramos mucha gente que experimenta su trabajo como una carga pesada, rutinaria, y que le gustaría no hacerla más. Por eso se aman tanto los feriados. Incluso hay gente con tal nivel de desconexión espiritual que quiere abolir el trabajo. Esto no tiene que ver solo con el sistema político o económico corrupto, o con la pobreza, o con las injusticias sociales. Esas cosas existen y son muy graves, pero ellas son la consecuencia, no son la causa. La verdadera causa de esta frustración en el trabajo está en la ignorancia y en la falta de espiritualidad. No se enseña a las personas a descubrir su vocación, a utilizar su poder creador, a cultivar su fuerza espiritual. Se ahogan los talentos de los niños o no se fomentan. Se graba la mente de las personas con el ego familiar o colectivo sobre cuáles son los trabajos, entre comillas, correctos que hay que elegir y los incorrectos que hay que desechar. Se convence a los jóvenes de un éxito falso que incluye auto nuevo, último celular, gerencia de algo, reconocimiento social, etc. Y se dedican a buscarlo, alejándose de la plenitud que Elohim tiene reservada a todos aquellos que se dedican a desarrollar sus talentos para ponerlos al servicio de los demás. Y la paradoja es que la mayoría de las veces, al seguir la misión de tu alma, trae como consecuencia abundancia material, reconocimiento, agradecimiento de los demás e influencia positiva sobre el prójimo. Por eso las personas que siguen la indicación del ego, después de un tiempo, sienten que no son felices en sus trabajos. Los hacen, los cumplen, pero no son felices. Y eso va llenando sus corazones de frustración, amargura y muchas veces de envidia y resentimiento. No tiene que ser así contigo, le dijo el sabio a la persona. Debes evitar a toda costa descender a ese estado de conciencia. De lo contrario, nunca serás feliz en tu trabajo.
Pero ¿cómo lo hago?, le dijo la persona. El secreto está en el sentido que le das a tu trabajo y tiene que ver con el segundo principio. Escucha con atención y entiende. El segundo principio dice así: tienes que trabajar para hacer feliz a los demás. Para que la felicidad en tu trabajo perdure en el tiempo, tengas eternidad de Netzach en tu trabajo, debes pensar que el fin de lo que haces es que tu prójimo sea feliz. Da lo mismo el trabajo que hagas. Este principio funciona para cualquier trabajo: operario, administrativo, ejecutivo, gerente, etc. Todo trabajo debes hacerlo para hacer feliz a los demás, pensando que ellos van a recibir los beneficios de tu labor. Haz tu trabajo lo mejor posible, dando lo mejor de ti, porque eso traerá bienestar a tu prójimo y también traerá gran alegría para ti. Debes sentir en el corazón que eres feliz haciendo feliz a tu prójimo con el trabajo que realizas. Ese es el sentido del trabajo que Elohim te ha regalado. Te ha regalado el trabajo para que puedas hacer feliz a tu prójimo. El dinero, la fama o el poder que coseches como consecuencia de tu virtud está muy bien, y úsalos con justicia y en beneficio de los demás. Y por último, le dijo el cabalista: piensa que tú eres Yeshua para los demás, en el sentido de que tu trabajo es una ayuda para acercarlos cada vez más al Padre. Y ahora ve, haz esto, y la bendición de Elohim permanecerá para siempre en tu trabajo. Que así sea. Amén. Maestro Yohanan, uno a veces se siente agotado. ¿Es porque no hemos descansado los años sabáticos? Puede ser, claro. Puede ser que incluso no solamente el año sabático, puede que la semana no esté siendo vivida dentro del orden divino. Es decir, que el Shabbat que hacemos no esté tan bien logrado, esté todavía muy mezclado con cosas que nos generen estrés. Recordemos que el Shabbat es un día en el cual tratamos de dejar fuera todo lo que sea estrés del mundo. Entonces, si ese día lo podemos dejar para cultivar nuestra espiritualidad, estudio, meditación, tranquilidad, idealmente estar en su casa tranquilo, descansar, hacer vida de familia, es como un poco un día más hacia adentro, y descansa físicamente, uno no debería entrar en estados de cansancio. Si uno sigue en este orden semanal, debería tener siempre energía. No solamente los años sabáticos. Yo partiría por ahí, aprovechando el orden natural que nos dio Elohim, poniendo en práctica estos principios y sintonizando entonces con esta ley universal del número 7 en la semana, que ahí la energía vital se restablece y uno vuelve a empezar con un buen caudal de energía para la semana que comienza.
Lo que pasa es que a veces cuesta esta idea de santificar el Shabbat. Entonces, igual uno a veces lo mezcla con otras cosas que generan algún estrés o alguna actividad que le demande mucha energía y que podría haber sido hecho durante la semana. Maestro, cuando tú ya no tienes un trabajo formal y sientes que tu misión es crecer en espiritualidad, sostener la luz alrededor de tu familia, dedicarte a tu hogar y aún así producir económicamente con las rentas que puedes tener de trabajos anteriores, ¿qué piensa? ¿Ese sería un trabajo? ¿Sí? Sería un trabajo, porque puede que en esta etapa de tu vida esa sea la misión. No tiene que ser necesariamente un trabajo formal solamente como el sistema lo entiende. El trabajo tiene que ver con el poner al servicio de los demás los talentos que uno tiene. Eso es lo principal. Entonces puedes considerar lo que estás viviendo como un trabajo también. Maestro, a mí me gusta el trabajo de interrelacionar con los clientes y me apasiona, pero económicamente no tengo los ingresos para cubrir las necesidades. Bueno, es otro de los temas importantes a lograr un buen pasar financiero permanente. Muchas veces ese tema también tiene que ver con esquemas mentales que podemos tener con respecto al dinero. Hay veces que uno tiene esquemas mentales que bloquean el flujo de la abundancia, como que uno se acostumbra a vivir con lo justo, o a veces uno piensa que tener mucho dinero o tener abundancia no es tan espiritual o no es tan bueno, y ahí entonces uno va bloqueando un poco. Por ahora, aplica estos principios a tu trabajo y empieza a imaginar, a meditar, a atraer que con ese trabajo puedes generar el dinero que necesitas para vivir muy bien. Maestro, ¿qué sucede si el trabajo me gusta, pero mi compañera era muy tóxica y no trabajaba en equipo e interrumpía el trabajo de los demás? ¿Lo puedo tomar como que no es mi trabajo ideal y que debo buscar otro? Sí, lo puedes tomar así si es que esa sensación, esa intuición viene como profundo de tu alma. Sí, puede ser. Una cosa es el trabajo que estás haciendo, que te puede gustar mucho y estar muy, muy plena en tu trabajo, pero en ese trabajo puede darse este ejemplo, que haya alguien tóxico, como dice, y que genere un ambiente desagradable ahí. Tal vez no hay que cambiar el trabajo, sino que poner límite y trabajar la energía el límite, de poder hacer entender a la persona hasta dónde puede llegar. No necesariamente significa que tienes que cambiar de trabajo. Sobre todo si tú sientes que en ese trabajo que tú estás haciendo estás pudiendo desarrollar los talentos y puedes estar haciendo feliz a tu prójimo en eso que estás haciendo. Si eso se cumple, yo no pensaría en cambiar de trabajo de inmediato, salvo que venga una intuición de tu alma que te lo revele muy claramente. Maestro, si uno realiza el trabajo con alegría y siente que hace su misión, pero el jefe está insatisfecho y no le agrada, ¿ahí qué aplica? Aplican los principios, estos mismos, seguir siempre dando lo máximo de ti, siempre dando el máximo y con estos principios que estábamos conversando. Ahora, si el jefe no le parece, podría eso estar indicando que va a llegar pronto tal vez un cambio en el trabajo. Es cierto que a veces
las influencias externas como que a uno lo descentran un poco, ¿eh? Pero enfocarse en los principios, seguir dando el máximo y con la intención de hacer feliz al prójimo, y este compañero tóxico o este jefe que no valora lo que uno está haciendo, podría eso revertirse, y si no se revierte, podría ser una indicación que en algún momento aparezca otra opción de trabajo. Mi sugerencia es que te mantengas fieles a estos principios. El trabajo es un tema difícil porque por lo que comentaba, en el sentido de que es un área en la cual hay mucha frustración en general. Como en la educación formal no se desarrollan los valores espirituales ni los talentos, sino que uno sale del colegio o de la secundaria con un esquema mental como del éxito que uno espera o lo correcto. Al poco andar, mucha gente empieza a sentir una frustración. Entonces es común que los ambientes laborales haya como una energía poco densa, como de rivalidades, a veces mucha envidia. Y eso es porque la base es mala, porque uno llega a los trabajos al final con otra lógica, con la lógica más bien del ego, buscando otras cosas. Entonces tú le dices a un joven que termina el colegio: ¿y tú qué vas a estudiar? Bueno, voy a estudiar esta carrera porque esta carrera se gana harto. Entonces, como ese es el criterio, o voy a estudiar esta carrera, sí, porque esta es socialmente bien, bien vista. Entonces, poca gente, muy poquitas personas se van por el tema de voy a estudiar esto porque aquí desarrollo mi potencial, mis talentos y los voy a poner al servicio de los demás para que los demás sean felices. Es muy raro escuchar eso cuando alguien elige una carrera o después cuando va a elegir un trabajo. Ya cuando la persona está en un desarrollo espiritual, uno lo puede entender. Por eso pasa esto, que uno encuentra con un jefe que a lo mejor también está con una frustración, o un compañero de trabajo que está con una frustración, y se hace difícil entonces poder generar un ambiente luminoso. Así que mantenerse firme en los principios y confiar que al actuar así están generando luz en ese lugar. Por otro lado, en ocasiones el ego, a través de circunstancias, hace que tenga pensamientos de dejar mi trabajo actual. Sin embargo, cuando recuerdo las caras de agradecimiento de quien recibe al final de mi trabajo, me llena de alegría y me da fuerza para seguir trabajando. Sí, excelente. Esa es la aplicación de los principios, porque como comentábamos, que muchas veces el ambiente laboral es denso, es de envidias y, y mucha gente que lo hace en un estado de cumplir solamente el trabajo, se genera a veces una baja vibración. Hay que tratar de no resonar con ese tipo de energía, sino enfocarse en el resultado que tu trabajo está trayendo a esas personas. Lo que tú dices es de mucha sabiduría, porque si tú te enfocas en el fruto de tu trabajo, en el sentido cómo la gente después está contenta con lo que tú haces, cuando te agradece o cuando se va contenta, ahí te tienes que enfocar, no en el compañero desagradable o en el jefe. Claro, son influencias negativas. Uno va a tener que ocupar sus herramientas espirituales para poder no verse influenciado por ellas. Pero por sobre todo enfócate en lo feliz que haces a los demás con tu trabajo. Eso te va a dar siempre una orientación, una energía, te va a permitir que esas energías densas que puedan haber en tu trabajo, tú las puedas sobrepasar porque vas a estar enfocado en el fondo en el amor al prójimo. Ese es el fundamento del trabajo.
Maestro, en mi caso, nos levantamos a las 4:30 de la mañana y regresamos a la casa a las 5:30. Esto es de lunes a sábado, por lo que mi energía vital está agotada. Pero durante mi trabajo escucho Kabbalah y Yeshua al menos 2 horas, esto para poder avanzar. La minería es un trabajo muy absorbente. Hay muchos trabajos que son muy absorbentes, muy duros, con horarios excesivos, pero eso es porque nuestro mundo está organizado en una lógica diferente a la Torá. Lo que comentábamos al principio. Si uno siguiera el orden, si la sociedad siguiera el orden de la instrucción divina, organizara su tiempo laboral en ese orden, no habría esta falta de energía, este cansancio crónico, no habría este estrés, porque estaría el número 7, la organización del tiempo en el 7, no es solamente un tema de calendario, sino que es un tema cósmico, es un tema universal, tiene que ver con las leyes que ordenan el tiempo. Entonces, cuando uno se va en contra de esas leyes, entonces hay un día en el cual tú renuevas tu energía. Se nos regala ese día para renovar nuestra energía. Es como un gran día en el cual tú te metes en el mikvé, te sumerges en esa luz, te purificas y sales renovado. Eso es todo, cada 7 días pasa eso. El universo está organizado así. Pero si yo no lo aprovecho, entonces sigo con la misma energía la otra semana, no me renuevo mi energía, bueno, y sigo. Entonces, pero estoy yendo en contra del orden cósmico, natural. Por eso pasa que al final uno se empieza a consumir su energía vital. Pero eso es porque el sistema está fundamentado en otra lógica, en otro orden. Ahora, ¿qué podemos hacer si estamos trabajando ya ahí? Bueno, tratar de compensar eso como lo estás haciendo, escuchando los videos, haciendo algunos momentos de meditación. El tema es que las leyes universales son para que uno viva en armonía. Y cuando se va en contra de ella, se resiente no solamente el alma, sino que también se resiente el cuerpo, porque no se puede renovar en su energía. Maestro, hoy día tuve un encuentro con un creyente que me preguntaba cómo es Dios, que si tiene imagen de hombre y si tiene imagen de hombre, que quién lo ha visto, y si siendo Yeshua el Hijo, él lo pudo ver. Es que Elohim no tiene imagen de humana. No es cuando aparece como relatos antropomórficos, es como para dar una idea, pero no, el mismo Yeshua en algún texto dice, Elohim es Ruach, es espíritu, es energía, no tiene una imagen. Entonces, cuando dice ver a Elohim, tiene que ver es un código que tiene que ver con el mundo de Atzilut, no es verlo con los ojos físicos. Piensa tú que ¿qué es más brillante? ¿Elohim o el sol? Elohim, ¿cierto? Y si uno mira al sol, queda ciego, no lo puede ver. Nuestro cuerpo físico no aguanta ni siquiera la radiación del sol para mirarlo. ¿Podría mi cuerpo ver a Elohim? No, quedo ciego, me desintegro. Entonces no es una cosa literal. Ver a Elohim tiene que ver con una experiencia vital del mundo de Atzilut. Si el principal trabajo es traer el reino, ¿quién es el jefe? Hay un solo jefe, claro. Él es el jefe de todos los trabajos. Muy buena. Maestro, y cuando regrese nuestro Mashiach Yeshua, ¿en qué trabajaremos? En lo que dice la pregunta anterior. Seremos obreros del reino. Estaremos trabajando en el reino. En el reino de los cielos cada uno va a trabajar en el oficio que le es propio, donde desarrolla al máximo sus talentos, pero con estos principios. No va a estar preocupado de si le alcanza o no le alcanza,
el sueldo para fin de mes, porque sí le va a alcanzar y vamos a estar en abundancia, sino que vamos a estar haciendo nuestro trabajo en la ley del reino de los cielos. Y la ley del reino de los cielos es el amor al prójimo. Entonces, cuando te hagan la entrevista de trabajo en el reino de los cielos, te va a decir, ¿y usted qué es lo que busca con este trabajo? Ah, yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Ah, perfecto. Pase entonces nomás aquí, contratado. El que quiera hacer eso va a estar contratado. Entonces, ese es el reino de los cielos. Por eso veíamos en uno de los encuentros anteriores que uno, si empieza a incorporar estos principios, empieza ya a vivir en el reino de los cielos, aunque el mundo todavía, por supuesto, no esté. Pero uno sí puede empezar a vivir en el reino de los cielos, porque cuando venga el Mesías y estemos trabajando, vamos a trabajar con estos criterios. Entonces, desde hoy podemos empezar a trabajar con esos criterios, y si mucha gente va multiplicando esta forma de trabajar, no solamente van a ser más productivos en su trabajo, las empresas van a generar más abundancia, sino que se va a multiplicar esta forma, la forma del reino. Y eso hace que el reino venga antes, anticipa. Maestro Yohanan, el tema de hoy me quedó muy claro, así que mi pregunta es relacionada con otro tema. La Torá y el conocimiento espiritual es muy vasto. ¿Cómo puede uno saber cuando ya está listo para guiar? ¿Y en qué momento supo usted que estaba listo para compartir todo este conocimiento con los demás como maestro? Yo no sé si soy maestro. Yo comparto lo que he recibido. Bueno, yo me formé con un maestro, solamente tuve la experiencia y tengo la experiencia de un hombre que se consagró a la Kabbalah, a Yeshua, a Elohim. Entonces nunca tampoco pensé que lo iba a enseñar. Entonces tu pregunta es, ¿cómo sé? ¿Cómo supe? Porque en algún momento me empezaron a preguntar cosas de la Kabbalah y yo empecé a responder. Y al ir respondiendo me di cuenta de que lo que había escuchado de mi maestro lo tenía adentro y lo que lo podía compartir. Eso es lo único que hago. No me considero un maestro, me considero a una persona que comparte un conocimiento que he recibido. Si eso sirve, Baruch Adonai, ¿cierto? Bendito sea Él. Eso. Nancy dice, maestro, claro que es maestro, y un gran maestro. Un maestro nunca va a decir que es maestro. Eso lo dice el discípulo. Si yo dijera, mire, yo soy el maestro tanto, eso ya no me haría maestro. Es el discípulo el que reconoce al maestro, no el maestro el que se reconoce a sí mismo. ¿Cómo saber cuando uno está listo para guiar? Yo creo que tiene que ver con la honestidad de tu trabajo espiritual. O sea, si tú sientes en algún momento que tienes la misión de guiar a otras personas, se te revela eso es una responsabilidad grande. Entonces, en ese momento, cuando tú te das cuenta de que estás siendo llamado a eso, tienes que dedicarte 100% a tu trabajo espiritual, 100%. La guía espiritual no es como un delantal blanco que tú te puedes poner para hacer un trabajo y después te lo sacas. O una ropa que te la colocas para hacer una labor y te la sacas. No es eso.
La guía espiritual es algo que, si estás llamado a eso, tú tienes que al 100% dedicarte a eso. Consagras tu vida al 100% a lo que vas a transmitir, a estudiarlo, a vivirlo, a cultivarte, porque eso ya tiene que ver con una responsabilidad de guiar a otras personas. Si estás sintiendo eso, tienes que hacer una consagración a ese trabajo. ¿Qué pasa cuando el alma está sintiendo que el sistema es una ilusión y cuesta moldarse porque no tendría mucho sentido pasar el 80% de la existencia sobreviviendo? Tiene que hacer una transición. Muchas veces no es llegar y saltar de un sistema a otro si uno tiene un trabajo, por ejemplo, acá tiene una familia y no puedes dejarlo todo de un momento, saltar a otro. Tienes que empezar, sí, honestamente a hacer una transición, a darte cuenta cuál es el paradigma en el cual vas a vivir, empezar a revisar toda tu vida. Suponte que si tu vida ha estado en este tema del dinero solamente, dices, bueno, ¿cuánto es lo que necesito? Y empiezas tú a transitar hacia otra forma de entender tu vida. Y si eso tú realmente lo haces honestamente y lo vas fundamentando en Elohim, ese cambio se va a ir dando de manera natural, progresivamente vas a ir tomando decisiones hasta que, como tú te empiezas como a sintonizar con el orden del universo, se va dando de manera más fácil. Yo te diría que anda haciendo una transición armónica hacia el sistema de Elohim. Voluntad y disciplina son la clave, aunque personalmente me cuesta mucho motivarme para poder realizar la acción. Esto requiere una disciplina máxima. De hecho, en mis últimos años siempre he estado trabajando bajo presión. ¿Será que me acostumbré a ese ritmo? Por ratos pienso y siento que el proceso adaptativo que estoy intentando incorporar en esta nueva versión de mí me invita a una lucha constante ante pensamientos negativos y de productos del ego. Actualmente mi día a día se transformó en una lucha constante, pero vamos que se puede. Sí. Lo que pasa es que yo pienso honestamente que vivir la espiritualidad en el mundo como está es un buen desafío. En general, hoy día la mayoría de la gente no está haciendo como punto uno de su agenda el desarrollo espiritual. Y eso necesariamente se nota después en la energía de donde tú te mueves, ya sea tu trabajo, universidad, colegio, donde sea, porque si no hay cultivo de la espiritualidad, si no hay amor al prójimo, si eso no es lo que te mueve la vida, por supuesto que todos los ambientes empiezan a estar en una vibración más densa. Y eso hace más desafiante el tema de la espiritualidad porque te vas a encontrar con una energía densa adversa. Lo que dices es muy cierto de la disciplina. Uno de las virtudes primeras que se trabaja en el camino ya más iniciático de la espiritualidad es la disciplina. Sin disciplina es muy difícil avanzar. Además, la disciplina tiene que ver con esta capacidad de concreción. Mucha gente se queda con la buena intención y nunca pasa a la acción. Y eso porque falta esa energía de la disciplina. Bueno, la disciplina finalmente se va construyendo con empujarte a hacer lo que tienes que hacer, aunque al principio te salga muy a contrapelo, pero tienes que seguir empujándote hacia allá. Maestro, una forma de encontrar los talentos y misión de vida es pensar en qué me dedicaría cuando llegue el reino. Yo te sugiero que no lo veas en el futuro. No veamos el reino como algo que va a venir. Veamos el reino como algo que ya está. Como una realidad que ya la puedo empezar a vivir. Entonces plantéate hoy, ¿cómo trabajarías hoy si ya estuviese el reino aquí? Porque como el reino es una consecuencia del reinado, y el reinado de Elohim en tu corazón lo eliges tú, si tú eliges el reinado de Elohim, estás en el reino. Entonces, yo te sugiero, plantéate
como que el reino ya está aquí. Entonces yo voy a trabajar como si ya el reino de los cielos ya estuviese aquí. De hecho, no solamente en el tema del trabajo hay que aplicar este principio. Tenemos que sentir, pensar que el reino ya está aquí, que no es algo por venir. Porque eso es verdad, el reino ya está aquí. Porque el reino está dentro nuestro. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás? Estás aquí, ¿cierto? Todos estamos aquí. Y si el reino está en nosotros y nosotros estamos aquí, ¿dónde está el reino? Aquí. Lo que pasa es que tenemos que empezar a vivirlo. Por eso, vivamos el día como si el reino ya estuviese. Trabaja hoy día como si el reino de los cielos ya estuviese. Vive a tus hijos como si el reino de los cielos ya estuviese. Vive a tu esposa como si ya estuviese. Si eso se multiplica, se manifiesta el reino. Se manifiesta el Mashiach. Es que el Mesías está más cerca de lo que uno cree. El reino está más cerca de lo que uno cree. Estamos metidos en el reino. Estamos con el Mesías adentro, pero no nos damos cuenta. Estamos esperando que algo venga.